Muy buenas noches, mis queridos niños y mis queridos padres de familia. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez y en esta oportunidad les voy a enseñar lo que corresponde a ser la cultura tihuanacota. La cultura tihuanacota. La cultura tihuanacota principalmente nace en la época prehispánica de nuestro país, ¿no? En ese sentido, veamos lo siguiente. Primeramente, su ubicación geográfica. La cultura tihuanacota se ubica principalmente en nuestro querido país y también en el sur del Perú. Como lo podemos ver acá, se encuentra aproximadamente a orillas del lago y también entre la frontera con la República de Perú. La cultura tihuanacota es en su máxima expresión del antiguo pueblo aymara. Surgió a orillas del lago Titicaca, alrededor del año 200 a.C. y se prolongó hasta el 1000 de nuestra era, a pesar de haber dejado unos impresionantes restos arqueológicos. Son pocas las investigaciones que se han llevado a cabo de manera sistemática en ellas. Bueno, continuamos. Nuestro querido Tiwanaku también tiene su historia. Su historia se divide en tres etapas fundamentales: la fase aldeana, la fase urbana y la fase imperial. A ver, conozcamos un poco más de la fase aldeana. Dentro de la fase aldeana, es decir, que empieza en la época 1 y 2, o sea, desde el 1580 a.C. hasta el 133 después de Cristo. En este periodo, el sitio de Tiwanaku estaba ocupado por una pequeña aldea, con casas rectangulares techadas a dos aguas, a las que se adosaba un recinto circular, posiblemente destinado a la cocina. Los cimientos eran de piedra y los muros eran de adobe. Pequeñas calzadas unían las viviendas. Para que se den cuenta un poquito, mis queridos estudiantes, las casitas de los tihuanacotas eran prácticamente pequeñas, ¿no? Lo que querían evitar era que ingrese el frío. No ponían ventanas grandes ni tampoco puertas grandes, sino puertas y ventanas pequeñas para que ingresen prácticamente el frío, para que no ingrese el frío. Veamos. En su fase urbana está en la época tercera, del 133 hasta el 374, y en su época 4, del 374 al 900 después de Cristo. O sea, estamos casi 1000 años después. Pero aquí Tiwanaku está en su máximo esplendor, ¿no? Es una urbe, una ciudad grande, llena de comercio, llena de casas, llena de prácticamente todo lo que una ciudad tiene que tener. Aquí se destacan principalmente sus principales obras o templos, como por ejemplo el templo de Acapana o el templo de Calasasaya, que nosotros conocemos cada 21 de junio. También se destacan la Puerta del Sol, que en su principal figura lleva al dios Viracocha, y se supone que estos guerreros es una especie de calendario que indica el solsticio y el año nuevo aymara. Se indica. A su vez también se encuentra dentro de esta gran cultura los famosos monolitos. Tenemos tres famosos monolitos: el monolito Fraile, el monolito Bennett y el monolito Ponce, ¿no? El Ponce es el que ha salido y el que ha estado en nuestra ciudad como prácticamente un monumento, pero sin embargo, hace ya pocos años ya lo llevaron a su lugar de descanso, que es Tiwanaku. En su fase imperial, Tiwanaku prácticamente era una gran ciudad, no solamente una gran ciudad, sino ya era prácticamente un periodo de expansión, ¿no? Que corresponde desde el año 900 antes de Cristo hasta el año 1200 después de Cristo. Fíjense.
aquí podemos ver a Tiwanaku desde Bolivia, prácticamente desde el lago donde nosotros lo hemos encontrado. Ya prácticamente ha llegado al sur, hacia Chile, fíjense, y también ha llegado hacia el norte del Perú. Muchos indican de que posiblemente Tiwanaku se haya expandido y de ahí es donde haya nacido la cultura que nosotros conocemos como la cultura incaica. Su decadencia prácticamente no se conoce bien. No se sabe cómo ha terminado Tiwanaku. Sin embargo, algunos historiadores indican de que prácticamente habría concluido con un diluvio, o si no, con una gran sequía que se había desarrollado en esa época. Fíjense qué tan bonito es nuestra historia, mis queridos estudiantes. Esperamos que les haya gustado esta cultura tan importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y que Dios los bendiga.